Vamos a ir a la palabra bendita del Señor, queridos hermanos. Vamos a abrir en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Esta historia siempre me ha impactado y hay mucho que aprender de esto. Se habla mucho de David, se habla mucho del pecado de David, pero poco se habla acerca de este hombre valiente de David, ¿verdad? Este hombre Urías, que se menciona en esta historia, pero Urías, hermano, a pesar que casi no leemos acerca de él, en esto que se menciona de él, nos deja una gran enseñanza, Urías. Y yo deseo que aprendamos esta enseñanza que nos deja Urías. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1 al 13. Gloria a Dios por los que están. Les voy a pedir que estén atentos a la palabra, a la enseñanza, porque son principios importantes que deseo que aprendamos todos los servidores, todos los creyentes, sobre todo los discípulos, ¿verdad? Necesitamos aprender cuestiones muy importantes. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, leemos el verso 1 al 13. Si lo tienen, digan amén, hermanos. Bien, dice así la palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Dice el verso 2, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Luego ella se purificó mujer de Urías Eteo, dice allí. Y envió David mensajeros y la tomó, dice, y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías, note esto, hermano, saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías, dice el verso 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Wow, esto me llama la atención, hermano. Qué hombre que ha estado días en la guerra y regresa y está junto a la casa donde está su esposa. ¿Quién no va a querer entrar a descansar bien al lado de su esposa? Pero Urías no lo quiso hacer. Dice que Urías no quiso. Cuando Urías vino, dice allí el verso 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo, ¿verdad? Pero David ya tenía un plan. David a lo que quería llegar era que Urías fuera a su casa y durmiera con su mujer. Como dice el verso 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David,
diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? El verso 11 dice: y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el camino. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Sabe qué me enseña esto? Que Urías tenía principios. Urías tenía valores. Urías había aprendido lo que es lealtad a sus amigos. Pregúntele al que está a su lado: ¿ya aprendiste lealtad? Dígale. Pregúntele a los que están ahí cerca de usted: ¿ya aprendiste lealtad a tus amigos? Porque hay quienes que se dicen ser amigos de uno, pero no son leales. No hayan cómo tirarlo abajo a uno. No hayan cómo hermano, hacerle daño, ¿verdad? Entonces, Urías tenía principios. Nos enseña principios. Sigamos leyendo, hermanos. Dice el verso 12: y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Verso 13: y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y la causa la dio él en el verso 11, el por qué él no quería entrar a dormir a su casa: por lealtad a sus compañeros. Pueden sentarse, queridos hermanos. Por cuestión de principios fue que Urías no quiso entrar a su casa. Por cuestión de principios. Diga conmigo: por cuestión de principios. Muy importante aprender principios, hermanos. Cuestión de principios. Cuestión de principios es lo que tira abajo a mucha gente, porque no han aprendido principios importantes. Queridos hermanos, les hemos venido predicando acerca del mover de Dios y de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo les he señalado algunos puntos cuando he venido predicando, hablándoles sobre cuáles son los requisitos para poder servir a Dios. Antes de servir, hemos dicho que hay tres cosas. Fue lo último que les prediqué. Hay tres cosas, tres pasos que dar. Uno, aceptar, creer en el Señor y aceptarlo. Segundo, dar el paso del bautismo por agua. Y tercero, recibir el bautismo del Espíritu Santo antes de empezar a servir. Y hemos enseñado esto. Hemos dicho de que Saúl, antes de empezar a reinar, recibió el Espíritu de Jehová antes de empezar a ejercer en su reinado. David, de igual manera, antes de empezar a ejercer en su reinado, primero recibió el Espíritu de Jehová. Jesús nos enseñó esto. Le dijo a los discípulos: váyanse a Jerusalén, no se muevan de allí. Es decir, antes que empiecen a ejercer, a encabezar el liderazgo de la iglesia neotestamentaria, es necesario que reciban el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Primero tienen que recibir el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, hemos hablado de requisitos para poder servir. Para poder servir, hermanos, con ese respaldo de Dios. Principios, como diría, requisitos
indispensables en nuestras vidas: el haber creído, el habernos bautizado, el haber sido llenos del Espíritu Santo y ¿por qué no el haber recibido dones? Porque cuando yo veo los pasajes, veo que aún Saúl profetizó, y de ahí vino el proverbio de Saúl entre los profetas, decían. Y hermanos, recibió profecía. Y cada vez que vemos derramamiento del Espíritu Santo, vemos que la gente recibía dones, hablaban en lenguas, profetizaban y recibían, hermano, el respaldo sobrenatural de los dones que Dios le da a su pueblo. Yo deseo de que nosotros recibamos la llenura del Espíritu Santo y que recibamos los dones que Dios nos da, que nos van a servir para ser eficientes en el servicio que nosotros desarrollemos en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjense que, hermanos, Dios me decía esto de que hay otros requisitos muy importantes. Porque Dios muchas veces nos bendice, pero aparte de la llenura del Espíritu Santo, hay otros requisitos que necesitamos aprender. En Hechos 6, el verso 3 al 5, encontramos los requisitos que se establecen cuando son elegidos los 7 diáconos. En Hechos 6. Voy a ser específico, no quiero leer todo el pasaje pero quiero ser específico leyendo el verso 3. Cuando están escogiendo 7 diáconos, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y comienzan los requisitos: de buen testimonio, y luego ahí va el requisito que le he mencionado, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces aquí se mencionan algunos requisitos. Diga conmigo: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Antes de encargarles el privilegio de servir como diáconos, tenían que llenar estas cualidades. Dice el verso 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El verso 5 dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Qué dice, hermano? Varón lleno de fe. Requisito: necesitamos tener servidores que tengan fe. ¿Cuántos dicen amén? Y del Espíritu Santo. Cuando eligieron a Esteban, era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y no dudo que haya tenido muchas más cualidades Esteban, pero solo se mencionaron estas dos: lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Ahora, fíjese que el problema, hermanos, es que a veces nosotros, cuando no cumplimos con otros requisitos aparte de estos que he mencionado, hay principios que usted y yo necesitamos aprender. Diga conmigo: hay principios que necesitamos aprender. El problema de mucha gente es que mucha gente recibe derramamiento del Espíritu Santo, reciben dones espirituales y gloria a Dios por ello, lo sobrenatural. El problema es que no hemos aprendido otros requisitos que tal vez no son tan sobrenaturales, pero que sí son necesarios. Por ejemplo, el aprender principios como los que tenía Urías. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle fuerte las palmas al Señor. Cuando no hemos aprendido principios importantes, hermano, echamos a perder lo que Dios nos da a veces. Porque yo creo que cuando Dios nos da un don, o cuando Dios derrama su Espíritu sobre nosotros y nos bendice con los dones del Espíritu, nosotros tenemos que darle valor y dignificar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén?
Oiga bien, hay que darle, lo voy a repetir una vez más, hay que darle valor y dignificar lo que Dios nos da. Cuando Dios nos da algo, hay que cuidarlo. Cuando Dios nos da algo, hermanos, nos da un don, nos da el Espíritu Santo y nos da un don. Entonces, como que Dios necesita también trabajar con el carácter de las personas, porque si no, un mal carácter va a ser mal representante de esa llenura y de esos dones que Dios le ha dado. Diga conmigo, habla, Señor. Dele fuerte las palmas al Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, puede recibir llenura y puede recibir dones, pero un mal carácter allá afuera va a hacer que ya la gente no quiera creer en usted, aunque tenga todos los dones del Espíritu. Pero si no tiene el carácter, si no ha aprendido principios importantes, si no ha aprendido a ser humilde, si no ha aprendido a tener lealtad, si no ha aprendido principios importantes, hermano, se va a estropear lo que Dios le da. Y esto que le estoy diciendo tiene respaldo bíblico. ¿Por qué cree que en el libro de Mateo, que esta cita no se la di, hermano, me la dio el Señor ahorita aquí, en San Mateo capítulo 9, me parece que es, en el verso 17, creo que es donde habla acerca de los odres, en Mateo 9, permítame, fíjese que venía a mi mente esto de los odres, y cuando leo en este pasaje, Mateo 9, ¿sí? Ahí está, el verso 17, ¿verdad? Como les dije. Mire lo que dice acerca del vino. El vino, usted sabe que es representación del Espíritu Santo. El vino es figura del Espíritu Santo. Y cuando yo leo en el verso 17, dice... bueno, leamos el 16, dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, echa a perder el vestido, en otras palabras, y se hace peor la rotura, es decir, va a echar a perderlo todo. Y dice el verso 17: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, mire lo que dice: los odres se rompen. ¿Y qué dice del vino, hermanos? Y el vino se derrama. El odre es usted y yo, hermanos. Los odres somos nosotros. El problema es que a veces somos odres comportándonos conforme al odre viejo, por no decir el hombre viejo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todavía el odre viejo, hermano, viene arrastrando caprichos que no son de Dios. De repente el odre viejo viene comportándose con el machismo como se comportan los hombres allá afuera. De pronto los odres viejos, hermano, todavía son rencorosos. Todavía los odres viejos, hermano, todavía no dejan las cosas de la carne. Y por eso es que los odres viejos, hermano, pueden tirar el vino, como dice el verso 17. Dice: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Segundo libro de Corintios, es otro verso que me viene a la mente ahorita. Segundo libro de Corintios 5, 17, creo que allí dice: he aquí los que están en Cristo, dice allí, ¿verdad? Segundo libro de Corintios capítulo 5, el verso 17. De modo, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice ahí. Y le doy esta cita que el Espíritu Santo pone en mi mente ahorita como respaldo a lo que acabamos de leer de los odres viejos y el vino que se derrama. Por eso dice, he aquí los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, el odre viejo tiene que terminarse, tiene que convertirse en un odre nuevo. Pero el problema es que todavía seguimos parte de odre nuevo y parte de odre viejo, hermanos. El odre viejo todavía guarda rencor. El odre viejo todavía es peleonero. El odre viejo todavía discute. El odre viejo no se quiere dejar de nadie. ¿Qué dice? ¿Y qué creen que los cristianos no sabemos pelear? El odre viejo, hermano, todavía no ha aprendido. El odre viejo todavía es mentiroso, todavía echa mentiras. El odre viejo no dignifica al Espíritu Santo. El odre viejo es un mal representante de la llenura del Espíritu de Dios y mal representante de los dones espirituales. ¿Cuántos quieren recibir llenura del Espíritu Santo, hermanos? ¿Cuántos quieren recibir dones espirituales? Pero tiene que decirle al Señor, Señor, conviérteme en un odre nuevo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dele fuerte las palmas al Señor. De lo contrario se va a tirar el vino, se va a echar a perder, se va a arruinar lo que Dios nos ha dado. Esa llenura del Espíritu Santo en usted va a perder valor. Y aunque reciba llenura, quizás en el momento de necesitar el respaldo, tal vez no va a tener el respaldo como debiera, porque todavía es un odre viejo que ha estado, hermanos, siendo de mal representante del Espíritu Santo. Diga conmigo, habla, Señor. Ahora, voy a ir rápido en el tema. Cuestión de principios es el tema de esta predicación. Y yo creo que dentro del ministerio pastoral, hermanos, he entendido que como pastor debo meter a mis ovejas, a los creyentes, a un plan de discipulado completo, hermanos. Es decir, que es necesario que los creyentes pasen por un discipulado, es decir, que pasen por un proceso de formación. Diga conmigo, proceso de formación. Dentro de ese proceso de formación tenemos que aprender a tener un espíritu receptible. No creernos que ya nos las sabemos todas. Tener un espíritu receptible es estar dispuesto a recibir. Porque a veces, hermano, miramos las fallas y los errores de todos los demás y no nos vemos las nuestras. Y nos ponemos a veces a criticar a todos los demás sin darnos cuenta que cargamos una gran viga en nuestros ojos. Diga conmigo, habla Jehová. Dele fuerte las palmas al Señor, hermano. Entonces, si nos ocupáramos más en preocuparnos en nosotros mismos, hermano, no estaríamos tan entretenidos mirando las fallas de los demás si nos ocupáramos en nosotros mismos. Mire, usted no tiene la responsabilidad de los demás. Usted tiene la responsabilidad de usted aprender y que su carácter reciba la formación que necesita para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dele fuerte las palmas al Señor. Pero a veces andamos tan ocupados mirando en los demás las fallas que no nos vemos las propias. Y es importante que aprendamos a ver nuestras propias fallas y que empecemos a trabajar en nosotros para ser dignos representantes del Espíritu Santo. Déjeme decirle que hay una diferencia entre creyentes que se desarrollan dependiendo de puros sermones de cada domingo, hermano, o cada culto que vienen.
Es más, hay quienes que solo son domingueros, ¿verdad? Y de puro domingo en domingo, de puro sermón de cada domingo, quieren depender en su vida cristiana. Y hay creyentes que dependen de puros sermones. Y los creyentes que se desarrollan dentro de un plan de discipulado, hay una diferencia, hermanos. Los creyentes que dependen de puros sermones son creyentes que dependen de sus emociones, creyentes de doble ánimo. Su estado anémico, hermanos, depende de los buenos sermones estimulantes que le animen, hermano. Pero ¿qué pasa cuando no hay un sermón así tan estimulante? Pero cuando el sermón no es tan emocionante, sino más bien es una palabra educativa, como lo que les estoy compartiendo ahora yo a ustedes. Fíjense que a veces hay gente que no le gusta la palabra educativa, porque quieren puro fuego y fire y gloria, pero necesitamos la palabra educativa que nos va a enseñar los principios, que nos va a convertir en dignos representantes de la llenura del Espíritu Santo y de los dones que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Y no le digo que no se goce cuando hay cultos de gloria y sermones de gloria. Yo me gozo, hermano. Pero Dios me decía, tienes que enseñarles principios también, porque si no van a recibir vino, pero esos odres están viejos. Mire al que está a su lado, ya está viejo, dígale. ¿Cuántos dicen amén, no? Mire al que está a su lado. Bueno, estoy hablando en lo espiritual, ¿verdad? Porque yo puros quinceañeros veo aquí. Gloria a Dios. Pero estoy hablando en lo espiritual. Hay muchos odres viejos y el vino cae sobre ellos, pero se echa a perder el vino. ¿Cuántos están aprendiendo, hermanos? Esta es una enseñanza educativa, un sermón educativo, hermanos. Los creyentes necesitan aprender, recibir sermones educativos. Y cuando cuando viene un sermón así educativo, de que es enseñanza, hay quienes que hasta salen diciendo, oye, el sermón no estuvo tan bueno que digamos, dice, y salen. ¿Por qué? Porque no se emocionaron. Porque hay quienes que quieren depender de la emoción y creen que esa emoción que reciben, esa es la gloria y la unción y qué rico. No, la gloria de Dios se puede mover en una enseñanza tranquila, educativa, en enseñanza suave. Diga conmigo, habla, Señor. Fíjese que en el Sermón del Monte el Señor se tardó horas enseñando ahí, hermano. Si hubiera estado alguno de aquí, ahí se duerme, hermano. Porque hay quienes que aún se les hace largo, hermano. Preocúpese si a usted se le hace largo el sermón. Mejor métase al margen del predicador, en la palabra, preste atención, oiga, analice, aprenda. Pero cuando no nos metemos, hermanos, juntos en el sermón, a cada rato va a estar viendo el reloj, a cada rato va a decir, ¿y a qué hora termina el pastor? ¿Por qué? Porque no se mete en la palabra. Nosotros deseamos de que ustedes se metan y se deleiten en la palabra. El salmista hablaba que para él era un deleite meterse en la palabra, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos aprender, hermanos, principios que nos dignifiquen la llenura del Espíritu Santo, que dignifiquen los dones que hemos recibido, que le demos valor, que seamos dignos representantes, hermano. Yo deseo como pastor ver que sean llenos del Espíritu Santo, pero deseo también
ver que esté habiendo un cambio de carácter en cada uno de nosotros, que ya no siga siendo el mismo bravucón que a cada rato le anda gritando a la mujer, a los hijos y somatando todas las cosas dentro de la casa. Que esa mujer necesita ver cambios en ustedes, querido hermano, y también los hermanos necesitan ver cambios en ustedes, queridas hermanas, que no sean las mismas hermanas enojonas que a cada rato están bravas con el marido. Diga conmigo, habla, Señor. Dele fuerte las palmas al Señor. Queremos ver dignos representantes del Espíritu Santo. Porque si usted no cambia, hermana, después de estar aquí hablando en lenguas y una unción tremenda, llegar allá, hermano, y ya tratar como cualquier cosa al marido, what is going on? Diga conmigo, habla, Señor. Como que ese odre necesita ser cambiado y convertido en un odre nuevo. Diga conmigo, habla, Señor. Dele fuerte las palmas al Señor, hermano. Necesitamos mandarlo al taller del carpintero, ¿verdad? La vez pasada predicaba hace un tiempo sobre el taller del maestro, el carpintero. Y como que algunos odres necesitamos mandarlos al taller del carpintero, porque ya la madera ya se mira vieja, ya se mira podrida. La madera de algunos odres son como unos barriles de madera, ¿verdad? Donde se mete el vino. Algunos odres, hermano, hasta tienen, ¿cómo se llaman los animalitos esos que se termita? Se les anda comiendo la madera. Se están arruinando algunos odres. Necesitamos ser renovados y no estar en ruina. Diga conmigo, habla, Señor. Dele fuerte las palmas al Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué lindo tener, hermanos, enseñanzas, sermones educativos. Un creyente que se desarrolla dentro de un plan de discipulado son creyentes sólidos que aprenden principios y forman un carácter bien templado. O sea, tienen el temple que necesita tener un discípulo que se convierte en un líder maduro, hermanos. Óigame, pastores, dirán algunas personas, y yo les diría, oigan, pastores también, antes de nombrar líderes, primero debemos de elegir gente, hacer el llamado a la gente, no para privilegios. Que a veces es el problema, que en las iglesias hacemos llamado a gente nada más para darles privilegios. Se termina un año, viene un año nuevo y necesitamos delegar privilegios. ¿Y qué tal hermanito? Hagámosle el llamado y démosle este privilegio. Pero yo creo, queridos hermanos, que antes de hacer el llamado para dar privilegios, primero debemos de hacer el llamado a venirse a convertir en discípulos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dele fuerte las palmas al Señor. Fue lo que Dios me dijo cuando yo oraba, hermanos. Ya ves que cada pastor, y ya se lo he dicho, a cada rato se traen talleres de liderazgo a las iglesias. Oh, fin de año, principio de año, traigamos taller de liderazgo, que aprendan principios de liderazgo. Y orando yo, hermanos, el Señor me dijo, yo no te he llamado a preparar líderes, como muchos pastores lo hacen. ¿Qué, Señor? Dije yo. Y el Señor me dijo, yo te he llamado a hacer discípulos. Y esos discípulos son los que después son los líderes de la iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Si no, enséñeme un verso en la Biblia, usted, donde diga que el Señor nos llama a ser líderes. Dígame. Pero cuando yo leo Biblia, yo lo que encuentro es que el Señor dice que nos ha llamado, nos ha puesto para que hagamos discípulos. Y Jesús formó discípulos, los 12. Él no llamó a líderes.
Él llamó gente a ser discípulos y los convirtió en sus discípulos. Y esos que se convirtieron en discípulos aprendieron principios fundamentales, hermano, que cuando el Señor ya no estaba, ellos vinieron a encabezar el liderazgo de la iglesia neotestamentaria y fueron y tuvieron un respaldo poderoso, tanto así que se llevaban, hermano, hasta los delantales de Pablo, los pañuelos, y los ponían sobre los enfermos, y los enfermos recibían sanidad, y esos hombres eran admirados y respetados por la gente. Esos hombres fueron dignos representantes de la llenura del Espíritu Santo y de los dones. ¿Cuántos dicen amén? Pero primero fueron discípulos. Pero poner gente a servir así, a encabezar liderazgo sin haber aprendido principios. Por eso es que de pronto tenemos líderes que a cada rato andan metiendo la pata y a cada rato la andan regando. Diga conmigo, habla, Señor. Porque no hemos aprendido en un discipulado, no hemos aprendido la formación, no hemos aprendido principios fundamentales. Antes de morir Urías, hermano, permítame señalar estos puntos de Urías. ¿Por qué no quiso ir a dormir a su casa? Porque era un hombre de principios. Antes de morir Urías nos dejó un gran ejemplo de principios que poseía y que le hacían ser leal y lo convertían en un hombre de valor, que hasta el día de hoy es admirado Urías como un hombre de valor. Hay gente que no ha aprendido a ser leal. Ser leales es uno de los requisitos, de los principios que debemos aprender. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La lealtad, dígale al que está a su lado, ¿ya aprendiste lealtad? Es uno de los principios que tenemos que aprender, que solamente los odres nuevos, solamente en el discipulado se aprende. Lealtad. Porque hay gente que está en cultos gloriosos, reciben llenura del Espíritu Santo, reciben dones, pero no han aprendido a ser leales. Llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas, quizás profetizando, y no estoy pensando en nadie de acá, y estoy hablando en un sentido general, en toda la iglesia del Señor. Pero hay gente que tiene dones y a rato van a estar criticando, hablando mal de otra persona, y llenos del Espíritu Santo y habilitados con dones del Espíritu Santo, hermanos. Pero como no han aprendido principios que también son requeridos, hermano, van a estar echando a perder el vino, van a estar echando a perder aquello que Dios les ha dado. Mire, yo creo que como resultado de haber sido llenos del Espíritu Santo es producir en nosotros el fruto del Espíritu que se habla en el libro de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, hermano. Pero hay gente que ha recibido llenura del Espíritu Santo y han sido habilitados con los dones sobrenaturales, pero no han aprendido principios. Todavía se echan mentiritas, todavía se comportan con un carácter no moldeado, todavía se resienten, no han madurado, todavía guardan resentimientos, y llenos del Espíritu Santo y habilitados con los dones del Espíritu, pero todavía guardando resentimiento contra otra gente, todavía hermano, guardando enojos contra otros hermanos, todavía guardando rencores, todavía con enojos, todavía, hermano, con arrebatos impulsados por enojos, hermano, por un carácter que no ha sido dominado. Diga conmigo, habla, Señor. Dele fuerte las palmas al Señor, hermano. Urías nos enseña algunos principios. Por ejemplo, la lealtad, hermanos.
por lealtad a sus compañeros que estaban en la guerra. Él se puso a pensar, dijo, ¿cómo es posible que mientras mis compañeros allá están en peligro de muerte, sufriendo, no me siento digno yo de entrar a mi casa tan tranquilamente e irme a dormir en mi colchón, en mi camita tan cómoda, y estar durmiendo con mi mujer mientras mis compañeros allá están en peligro de muerte? Yo no soy digno de esto y por lo tanto me voy a quedar afuera mejor. Eso es lealtad. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Dele fuerte las palmas al Señor. Lealtad. ¿Sí? Hay gente que no ha aprendido a ser leal, y es posible que entre esa gente haya quienes ocupen posiciones de liderazgo y no son leales. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque no han sido discipulados. ¿Y cómo nos damos cuenta que no han sido discipulados? Porque carecen de principios. Porque uno observa, hermano. Uno observa. Los pastores observamos hermanitas que hablan en lenguas y arrasabas y qué sé yo, hermano, y que hasta danzan y según en el espíritu a veces. Pero yo las he visto haciendo corajes allá afuera. Yo las he visto peleando con gente. Yo los he visto, hermanos, que con grandes imprudencias, que uno miedo les tiene, hermano. Miedo de estar cerca de ellos. Tienen llenura del espíritu, hablan lenguas, según hasta danzan en el espíritu, pero se cargan un carácter, hermanos, que da miedo. Entonces yo digo, uy, ahí, aunque hablen lenguas la hermana, pero mejor me voy a distanciar de ella. Mejor fuera que no hablar en lenguas, pero que tuviera la preeminencia del amor. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte las palmas al Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces se necesita un discipulado. ¿Y cómo nos damos cuenta que no han sido discipulados? Porque carecen de principios. Los principios se aprenden dentro de un discipulado. No han aprendido principios. El Señor dijo: por sus frutos os conoceréis. Y parte del fruto es, número uno, el testimonio. Fruto es igual a testimonio, hermanos. ¿Cómo anda tu testimonio? Pregúntele al que está a su lado, adelante o atrás. ¿Cómo anda tu testimonio? ¿Cómo andas con el fruto del Espíritu? Porque el fruto es el testimonio, hermanos. En segundo lugar, el testimonio, fruto es igual a testimonio. Número dos, cuando mostramos principios, los buenos principios revelan que hemos sido discipulados. Mire, hermano, hay gente que hasta da gusto hablar con ellos. Hay gente tan educada, hermanos, tan amable, tan buena gente, hermano, que uno, hermanos, da gusto hacer casa. Hermano, hermanita, ¿cómo está? Qué gusto conocerla, hermana. Y cuando yo oía a Pancho decirle la hermosura que está allá arriba, yo dije, ya vio a mi esposa. Pero se refería a Virginia Brito, ¿verdad? Que estaba ahí. O no, la hermana Ceci, quiero decir. Virginia Brito. Entonces, hermanos, da gusto hablar con gente educada, que cuando lo saludan a uno, lo saludan con respeto, bien educados para hablar, un carácter bien templado, que da gusto hablar con gente educada, hermanos. Da gusto hablar. Mire, yo no creo que los discípulos hayan sido chabacanos. Esa es una palabra salvadoreña, ¿verdad? Que hayan sido chabacanos o bayuncos, dicen por ahí, o payasos, vamos a decir.
Fíjense que hasta en eso me ha tenido que enseñar el Señor a mí, hermanos. Aún con las bromas tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender a ser dignos representantes de la llenura del Espíritu Santo, dignos representantes de los dones. Tenemos que tener un carácter bien templado. Diga conmigo, habla, Señor. Dele fuerte las palmas al Señor, hermano. No podemos seguirnos comportando como éramos antes. Mire, mi hermano mayor, Dios bendiga a mi hermano. Bueno, ya está ahí en su presencia, hermano. Mi hermano fue tremendo. Y cuando vino a la iglesia, fíjense que aquí se quería echar algunos chistes. Ustedes lo conocieron, era bien bayunco, mi hermano. Y como yo ya me lo conocía, solo lo escuchaba que empezaba a contar algo y ya sabía lo que iba. Y tenía que acercarme y decirle: Salvador, esa no, le decía, esa no la cuentes, cuidado con eso. Esa no, esa es colorada, Salvador. Y ya se quedaba caído. Lo bueno es que me escuchaba, hermano. Y a veces, hermano, estábamos entre pastores y ahí llegaba él, sentado con unos pastores, y él llegaba a sentarse ahí, y de pronto empezaba con unos chistes tan imprudentes que yo tenía que acercarme y decirle: Salvador, no, esa no, cuéntate otra, pero esa no. Hermanos, hay cosas, como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay cosas que ya no convienen estarlas contando. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dele fuerte las palmas al Señor. Porque hay creyentes, hermano, que pareciera que hasta se deleitan y se enorgullecen a pasar a dar testimonio, contando: yo era mujeriego y era un don Juan y arrasaba con todas las mujeres del barrio. Y hermano, cálmate, Andrés García, le vamos a decir ya. Calmation Tom Cruise en inglés, ¿verdad? Calmation Tom Cruise. Entonces, hermano, hay gente que le gusta, pasa a veces a dar testimonio y a presumir la vida mundana que vivía antes, y a decir: yo era bueno para pelear. Y hermano, y uno los ve que hasta se emocionan cuando están contando, y uno dice: todavía es odre viejo, dice uno. Diga conmigo, habla, Señor. Dele fuerte las palmas al Señor. Todavía es odre viejo. Hay que mandarlo al taller del carpintero a que lo cambien. A mí me gusta cuando estudio acerca de Saúl, cuando recibió el Espíritu de Dios. Saúl dice que Dios le mudó el corazón, hermanos. Ojalá que Dios le mude el corazón a mucha gente y el carácter completo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, ¿cómo detectamos que una persona no ha aprendido principios o no ha tenido discipulado? Es porque no tienen principios. Se nota en la plática, en la educación. Porque educación, hermano, educación cristiana, diga conmigo, educación cristiana. Necesitamos aprender educación cristiana. Fíjese que en el ámbito pastoral se mueve una palabra que es ética, y se habla de la ética pastoral. Pero yo creo de que también se tiene que hablar de la ética de los creyentes. ¿Qué es ética? Ética es educación. Vamos a guardar la educación, el respeto que nos debemos los unos a los otros. Nos vamos a comportar con ética, con respeto, con educación. Vamos a saludar a los demás con respeto, con educación. Es más, ya vamos a dejar de andar poniendo sobrenombres o apodos a la gente. Vamos a empezar a dirigirnos a la gente por su nombre, con ese respeto. Vamos a dejar que el Espíritu Santo empiece a cambiar nuestro carácter. Vamos a dejar que Dios empiece a cambiar el odre viejo, hermano amado, y que se convierta en un odre nuevo que no echa a perder el vino. Diga conmigo, habla, Señor.
Porque el odre viejo con el vino nuevo, con un chistecito allá afuera, va a desparramar el vino. Diga conmigo, habla, Señor. Con un chiste de mal gusto puede tirar el vino, hermano, y echarlo a perder. Con un chiste de mal gusto, con una broma de mal gusto, puede caerle pesado a alguien. Y aunque tenga los dones del Espíritu, y aunque haya recibido llenura del Espíritu Santo, ya no le va a caer bien a esa gente. Ya no van a creer en usted. El hermano que habla en lenguas, el hermano, ese es un chabacano, van a decir. Sí, ese es un payaso, van a decir. Pero no, hermanos, tenemos que dejar. ¿Cuánto tiempo llevo? Sigo paro. Yo creo que vamos a seguir. Esa hora es. Pónganse de pie, hermano. Vamos a terminar ya. Si no me había fijado en el reloj. Sí, pónganse de pie. Quedamos en capítulo. Quedamos en capítulo. Sí. Los principios nos hacen ser, oiga bien, los principios nos hacen ser respetuosos, amables, prudentes, sabios. Cuando tenemos principios. Urías era un hombre de principios. Un hombre de principios. Cuando se habla de una persona de principios, estamos hablando de un buen testimonio en esa persona, de ética, de educación. Hermano, como creyentes tenemos que aprender que no solamente es convertirnos, no solamente recibir por fe la salvación, confesar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, bautizarnos y luego pedir la llenura del Espíritu Santo. No es solamente eso. El Señor nos dice, tienes que aprender principios. Tienes que aprender a que tu carácter tiene que recibir la formación que Dios quiere darle. Entonces debemos de disponernos a que Dios moldee nuestro carácter. Tenemos que disponernos a ser enseñados con la palabra. Tenemos que estar palpando cambios. Dice segundo libro de Corintios, se lo dije, segundo libro de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice que es, hermano? Nueva criatura es, nuevo odre. Se acaba el odre del enojón, se acaba el odre mentiroso, se acaba el odre fraudulento, se acaba el odre que es rencoroso, se acaba el odre que guarda resentimientos, se acaba el odre vanidoso, se acaba el odre orgulloso. Y tenemos que ser odres nuevos, dignos del vino nuevo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte las palmas al Señor. Aquí lo dejamos en capítulo